Somos el colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Los desiertos siempre cultivamos, convertimos agua en viva luz. Sin cesar los Andes traspasamos, dando real sustento a multitud. Vida de los pueblos mejoramos y el futuro de la juventud. Somos el colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Nueva ciencia y técnica aplicamos, con prudencia y mucha rectitud. Con cuidado al mar lo cosechamos, conservamos puro el aire azul y peruana selva disfrutamos, sin dañar su vida en plenitud. Somos el colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. De ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Con el fallecimiento de un ser querido, los problemas económicos no demoran en llegar a casa. Por ello, si es ingeniero colegiado en el CIPSE de Lima, se le otorgará a través del Fondo Mutual FOMUT, en caso de fallecimiento del titular, un beneficio económico de 7.000 soles a sus beneficiarios o herederos legales. Cabe resaltar que el ingeniero debe estar al día en sus aportaciones al CIPSE de Lima hasta un mes anterior a su deceso, conforme lo estipula el reglamento. Tener en cuenta que el titular debe presentar su carta declaratoria de beneficiarios al área del vicedecanato, puesto que una vez calificado y concedido el beneficio, el problema más recurrente en la demora del pago es por ausencia de dicha carta, ocasionando que los deudos realicen el trámite de sucesión intestada. El Consejo Nacional, a través del programa ISS, Instituto Servicio Social, otorga a sus beneficiarios o herederos legales el monto de 5.000 soles en caso de fallecimiento del titular, de acuerdo al estatuto del CIP, artículo 465.
El Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima, acompañándote siempre. Buenas noches a todos. Para comentarle que el capítulo de Ingeniería Civil va a realizar mediante el Comité de Ley de Contrataciones del Estado el curso Gestión de las Obras Públicas, la identificación y solución de su problemática recurrente. Y primero va a ser un curso que se llama Curso de Especialización en Gestión Contractual de Obras Públicas, ¿no? Va a estar a cargo el ingeniero Marco Cruzado, la ingeniera Jessica García y el abogado Daniel Tribeño. Va a iniciar el día 20 de mayo a las 9 de la mañana y va a tener 48 horas lectivas. Pero también después de este curso va a continuar otro curso que contará también con 48 horas lectivas. Si algún ingeniero lleva los dos cursos, el certificado saldrá por gestión de las obras públicas, la identificación y solución de su problemática recurrente, y las horas serán de 96 horas. El que desee puede llevar cualquiera de los dos cursos y saldrá solamente el certificado por un solo curso nada más. Ya, para que tengan en claro esto, muy pronto ya saldrá el flyer del segundo curso, ¿no? Del que le sigue. Bueno, quiero agradecer al ingeniero Yeltsin Huancachoque, que el día de hoy es nuestro expositor. El ingeniero Yeltsin es ingeniero civil con certificación PMP y máster en gestión de proyecto. Él actualmente se desempeña como responsable BIM en el megaproyecto de infraestructura de la nueva ciudad Aeropuerto Jorge Chávez. Previamente fue subgerente de diseño en los proyectos de la reconstrucción con cambio, coordinador BIM en la construcción de la nueva pista de aterrizaje del Aeropuerto Jorge Chávez. Es coordinador BIM del proyecto de los Panamericanos. Fue coordinador BIM del proyecto de los Panamericanos en el año 2019 y actualmente es docente universitario e instructor oficial de Autodesk. Adelante, Yeltsin. Vale, muchas gracias, Karina, por la presentación. Bueno, el título de esta presentación es de BIM BDC en megaproyectos de infraestructura. Parte 1, porque este tema en realidad es muy complejo y bastante amplio, ¿no? Entonces, esta primera parte, y espero que luego pueda darse la oportunidad de otras presentaciones que puedan complementar a esta, va a estar enfocada en la etapa de planificación de todo proyecto, ¿no? Es decir, en la etapa previa incluso al inicio como tal de un proyecto, ¿no? Entonces, la agenda que tenemos para el día de hoy está dividida en 4 partes: una pequeña introducción, una pequeña revisión de la problemática actual de la industria de la construcción en el mundo y en nuestro país, una propuesta de solución y algunas conclusiones, ¿vale? Respecto al primer punto, tenemos este slide que nos muestra un poquito cuál es la necesidad de infraestructura que tenemos alrededor del mundo, ¿no? En base a un estudio elaborado por Estadista, se encontró que aproximadamente 200.000 personas cada día se mudan a las grandes ciudades, ¿no? Se espera que para el 2050 casi el 70% de la población mundial viva en ciudades, ¿no? Entonces, para albergar y atender las necesidades de toda esta población que va a vivir en las grandes ciudades, se ha calculado que aproximadamente, en promedio alrededor del mundo, se deben construir cerca de 13.000 edificios que puedan acoger a todas estas personas, ¿no? Esto diariamente, ¿eh?
tenemos que construir cerca de 3.000 kilómetros de autopistas para conectar estas grandes ciudades, ¿no? Necesitamos construir cerca de 32.000 kilómetros de sistemas de abastecimiento de agua potable para poder atender las necesidades de estas grandes ciudades, ¿no? Entonces es evidente la gran necesidad que tiene nuestro planeta para que nosotros podamos construir grandes proyectos de infraestructura, ¿no? ¿Cuál es la situación actual de nuestro país? Pues un estudio elaborado por la Universidad del Pacífico por el 2019 todavía hizo un cálculo de cuál es la brecha de infraestructura de nuestro país, ¿no? Y lo dividió en dos partes, a corto y a mediano largo plazo, ¿no? Entonces, este estudio, en base a fórmulas econométricas y demás, encontró que en el corto plazo, en 5 años, ¿no? La brecha potencial de infraestructura en nuestro país va a rondar los 117.000 millones de soles, ¿no? Distribuidos en el sector de transportes, de saneamiento, salud, telecomunicaciones, en el sector hidráulico, ¿no? La brecha dentro de 20 años va a ser de aproximadamente 360.000 millones de soles, ¿no? Distribuida nuevamente en sector transportes, saneamiento, salud, agua, ¿no? Nótese que la brecha en transportes se hace mucho más sustancial conforme pasa el tiempo, ¿no? Y esto en realidad es algo muy visible, se nota muy rápidamente en nuestro país cada vez que tenemos feriados, las congestiones que se generan en las carreteras de nuestro país. Entonces, esta problemática en cuanto a infraestructura se está volviendo algo crítico en nuestro país, ¿no? Y distintos estudios lo vienen demostrando, ¿no? Entonces, esto nos lleva al análisis de que debemos ser más eficientes en cuanto a la construcción de proyectos de infraestructura, ¿no? ¿Qué más tenemos? Un estudio elaborado por la Contraloría General de la República en el 2022 encontró que existía en ese momento, y seguramente muchos de estos siguen en este estado, cerca de 2.346 obras paralizadas por más de 29.000 millones de soles, ¿no? Distribuidas en todo nuestro país. Ciertamente la cantidad de obras paralizadas en nuestro país es muy grande, ¿no? Y si vamos un poco al análisis de estas obras paralizadas en nuestro país, justamente encontramos que la mayor cantidad de obras paralizadas, el mayor porcentaje está en el sector de transportes, de vivienda, agricultura, salud, que coincide justamente con el estudio hecho en la Universidad del Pacífico en el 2019, ¿no? Entonces, estas obras paralizadas están generando que la brecha de infraestructura de nuestro país sea crítica y que esto limite el nivel de productividad de nuestro país, ¿no? Si analizamos un poquito más estas obras paralizadas, vamos a encontrar un dato muy interesante que es el siguiente, ¿no? El 97% de estas aproximadamente 2.200 obras paralizadas, el 97% son de proyectos ejecutados bajo la modalidad de administración directa y por contrata. Es decir, la administración directa, cuando la entidad pública lo ejecuta con sus propios recursos, y por contrata aquellos que están bajo la ley de contrataciones del Estado. Casi todas las obras paralizadas tienen estas modalidades de ejecución, lo cual nos lleva a pensar que, bueno, algo mal estamos haciendo en esos proyectos ejecutados de la manera tradicional, ¿no? Y bueno, un 3% de estos proyectos paralizados pues tienen que ver con asociaciones público-privadas, proyectos especiales, obras por impuestos y demás, ¿no? Y convenios con organismos internacionales, ¿no? En realidad son muy pocos los proyectos que están paralizados bajo esa modalidad de ejecución, ¿no?
Otro estudio hecho por la Contraloría General de la República para el periodo del 2018 al 2019, ¿no? Em, eh, elaborado en el 2019, este estudio que resumo en este cuadrito de la Contraloría General de la República buscó analizar cuáles eran las causas principales de las paralizaciones de los proyectos, ¿no? Y se encontró en este cuadrito de aquí, ¿no? Una de las principales causas por las que se paralizan los proyectos son por deficiencias técnicas, por incumplimientos contractuales, es decir, por problemas en el expediente técnico, ¿no? Por temas de arbitrajes. Estas dos principales causas suman más del 60%, ¿no? Entonces, ese también es un dato importante. Los arquitectos, los ingenieros, no estamos logrando sacar proyectos, proyectos bien coordinados, compatibilizados, bajo las metodologías tradicionales, ¿no? Y las razones pueden ser muchas, ¿saben? Pueden ser muchas las razones, pero aquí tenemos algunos, algunos datos interesantes, ¿no? ¿Cómo ha impactado todo esto en nuestro país? ¿Cómo está impactando toda esta necesidad de infraestructura? ¿Cómo está impactando todas estas obras paralizadas en nuestro país? Pues un reporte elaborado por el Foro Económico Mundial en el 2019 eh, eh, nos va a dar un poco algunas luces de cómo ha impactado todo eso en nuestro país, ¿no? Este reporte que el Foro Económico Mundial hizo en este año, pues buscó identificar cuáles eran los países más productivos y competitivos alrededor del mundo. Para ello hizo o analizó cerca de 140 países alrededor del mundo que representan el 95% del PBI mundial, ¿no? Para este análisis, para este reporte, analizó 11 grupos de indicadores, ¿no? Según este reporte mundial, hay 11 grupos de indicadores que nos permiten identificar cuáles son los países más competitivos, y uno de esos grupos de indicadores es el de las infraestructuras, ¿vale? Un país que tiene muy buena infraestructura, pues es sinónimo de que es un país competitivo, ¿no? Porque dinamiza la economía y demás, ¿no? Entonces, reporte del Foro Económico Mundial analizó el tema de la conectividad de las carreteras, la cantidad de aeropuertos, la eficiencia de los aeropuertos, la eficiencia de los sistemas de abastecimiento de agua potable, la confiabilidad, temas de líneas de transmisión de energía, todo lo que estuvimos comentando previamente. Se identificó que nuestro país se encuentra, según este reporte, en el puesto número 88, estando en la cola a nivel de Latinoamérica, ¿no? Entonces, nuestra situación a nivel de infraestructura pues es un poco crítica, ¿no? Aún más considerando que nuestro país tiene una geografía un poco complicada, ¿no? Entonces, nuestra situación está un poco complicada, ¿no? Creo yo que no he dicho nada que desconozcamos, que nosotros nos hayamos dado cuenta por nosotros mismos. Aquí he mostrado simplemente algunos datos estadísticos, algunos números que hacen ese análisis más objetivo, ¿no? Esa es la situación actual. Ahora, la conferencia tiene que ver con los megaproyectos, ¿no? Entonces, vamos a vamos a comentar algunas problemáticas en los megaproyectos, ¿no? Los megaproyectos de infraestructura suelen ser parte integral de las ciudades, de las regiones o del país. Los megaproyectos son importantes porque pueden generar un gran impacto en el desarrollo de los países, ¿no? Por ejemplo, el Canal de Panamá, que en su momento fue uno de los megaproyectos más grandes del mundo. Ahora que ya está en operación, pues cada año genera cerca de 3.000 millones de dólares de ganancias, ¿no? Otro megaproyecto, el Aeropuerto Internacional de Dubái, representa el 27% del PBI de su país, ¿no? Entonces, los megaproyectos son muy importantes, pueden
dinamizar la economía de manera sustancial. Sin embargo, estos proyectos de construcción son complejos y no están exentas de dificultades, ¿no? Si un proyecto normal, pequeño, tiene dificultades, pues los megaproyectos lo tienen aún más, ¿no? Los riesgos, las complejidades se multiplican, ¿no? Entonces, en esa presentación vamos a ver algunas buenas prácticas que he podido identificar a lo largo de todos los proyectos en los que he podido participar, en base a las cosas que he podido ver que se hacen bien, en las cosas en las que nos hemos equivocado y cómo estas en realidad se podrían mejorar, ¿no? Entonces lo que les voy a mostrar se basa mucho en lecciones aprendidas que he podido tener, y como les comenté, en esta conferencia del día de hoy va a estar orientada a una etapa de planificación previa al inicio del proyecto, que incluso previa a la licitación de un proyecto, que creo yo que es una etapa clave para garantizar el éxito de un proyecto, ¿no? Entonces, pongamos un poco esto en contexto, con algunos aspectos de los proyectos, ¿no? En cuanto a la duración, probablemente un megaproyecto va a durar mucho más que las empresas que ahora mismo están conformándose, ¿no? Un megaproyecto puede durar 5, 10, 15 años y durante ese tiempo, incluso muchas empresas pueden nacer y pueden morir, ¿vale? Respecto al costo, probablemente un megaproyecto maneje un presupuesto mucho más alto que muchas grandes empresas de nuestro país. Los presupuestos, por lo general, para considerar un megaproyecto superan los $1.000 millones, ¿no? Hay proyectos de 1.000 millones, 3.000, 4.000, 5.000 millones de dólares actualmente en nuestro país. Respecto a los stakeholders de un megaproyecto, pueden haber más de 150 organizaciones entre nacionales, internacionales y públicas y privadas que se pueden ver afectadas de forma positiva o negativa por un megaproyecto, ¿no? Entonces, el hecho de que haya tantos stakeholders en un proyecto, estamos hablando no de personas, sino de organizaciones, genera complejidad en el proyecto, ¿no? Porque tenemos que tratar de mostrar a todas estas organizaciones con distintos intereses que que los megaproyectos pues van a ayudarlos, ¿no? Luego los riesgos, los megaproyectos tienen un montón de riesgos ambientales, riesgos con dependencias, riesgos regulatorios, comunicacionales. La cantidad de riesgos que hay en un megaproyecto es enorme, y la gestión de riesgos es un punto clave en los megaproyectos, ¿no? Respecto a los recursos, algunos datos, ¿no? Un megaproyecto puede tener 5.000, 15.000 personas trabajando, ¿no? Y como la conferencia es en cuanto a BIM, en megaproyectos se pueden tener cientos de modeladores, una gran cantidad de coordinadores, incluso varios managers BIM en un proyecto, ¿no? Tanto del contratista principal y de los subcontratistas. Un megaproyecto, para los que ya sepan un poquito del tema BIM, pues puede tener más de 1.000, 2.000, 3.000 modelos, ¿no? Porque estos proyectos suelen ser muy grandes, y como son tan grandes, el modelo BIM no puede ser solo un solo archivo por el tema del tamaño y del peso, ¿no? Entonces, se suelen tener muchos modelos en los megaproyectos, ¿no? Porque además de ello, los megaproyectos suelen tener una gran cantidad de información. Pueden tener 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, 50.000 planos de diseño, construcción y fabricación. Imagínense gestionar un proyecto con tanta información. Imagínense revisar 50.000 planos, ¿no? Entonces, la cantidad de información es tremenda, y justamente BIM nos ayuda un poco a visibilizar el alcance del proyecto de una manera más fácil, ¿no? Hasta el momento todavía no hemos definido lo que es BIM, no hemos definido lo que es el BDC, eso lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Entonces, esa es la problemática, ¿no? ¿Qué sustentos hay de esta problemática? Pues un estudio elaborado por estadista
mostró que el 77% de los megaproyectos tienen al menos un 40% de retraso. Es decir, casi 8 de 10 megaproyectos van a tener al menos un 40% de retraso. Y son pocos los megaproyectos que pues no van a tener casi un 50% de retraso, ¿no? Entonces, esto también evidencia la complejidad, los riesgos que hay en los megaproyectos, ¿no? Aquí hay un pequeño videíto. Bueno, un poco de publicidad del YouTube que... Vale. Esta conferencia forma parte de un ciclo de charlas, de conferencias de BIM. El Colegio de Ingenieros, pues en anteriores ocasiones ya ha dado muchas charlas de BIM, los conceptos, los usos BIM ya se han tratado anteriormente, entonces aquí no voy a entrar mucho en ese detalle, pero el tema de BIM, a nivel del mundo, en muchos países ya es algo que está bastante controlado. En nuestro país, el tema de BIM también ya lleva un buen tiempo. Hay muchas empresas que lo tienen más o menos controlado. Y el tema de BIM casi ya no es una innovación, ¿no? Ya no es una innovación porque ya incluso nuestro gobierno lo ha tomado como una política y está ahora mismo implementando BIM de forma obligatoria. Entonces ya no es una innovación, sino es una realidad. Entonces, hace 10, 15 años, pues, los problemas radicaban en cómo aplicar BIM, quizás, ¿no? En cómo generar un modelo 3D, cómo generar un modelo 4D. Hoy en día eso ya no es un problema porque muchas organizaciones ya saben generar esos modelos, ¿no? Ya saben cómo hacer un 3D, ya saben cómo hacer un 4D, un 5D. El problema ya no es un tema técnico y operativo de cómo generar ese tipo de modelos que ven en pantalla que ayudan en la planificación, que nos pueden ayudar a optimizar la planificación. En mi experiencia, por lo que he podido ver, a día de hoy los problemas que tienen los principales proyectos son por temas de gestión, ¿no? Son por temas de gestión de procesos, ¿no? Muchas empresas saben cómo usar la herramienta, saben cómo usar los softwares, pero el problema viene detrás. El problema es el tema de los procesos, la gestión, los estándares, ¿no? Entonces, efectivamente, los modelos 4D, como los que pueden ver en pantalla, nos pueden ayudar a analizar distintas alternativas del proceso constructivo, ayudar a optimizar nuestros cronogramas, a encontrar las rutas críticas, los cuellos de botella. Sin embargo, como les comento, las empresas donde están teniendo problemas es en la gestión del proceso como tal, ¿no? Y eso es lo que vamos a conversar un poquito más adelante, ¿no? Entonces, muchas empresas creen que el 4D es generar un videíto del proceso constructivo en cada hito del proyecto, ¿no? Y esa no es la idea. La idea es que si queremos implementar el 4D en nuestro proyecto para reducir la variabilidad de nuestro proyecto, es que haya una integración en el área de control de proyecto, ¿no? Que haya una integración entre que los planificadores trabajen directamente en 4D y que sea un proceso iterativo, ¿no? Entonces, ahí, en ese punto es donde muchas organizaciones están fallando, ¿no? Y eso es un poquito lo que vamos a comenzar más adelante, ¿no? Efectivamente, el tema del BIM a través de los modelos 4D nos puede ayudar a cambiar a mejorar estas estadísticas, ¿no? No puedo decirles tampoco que el 4D va a solucionar de raíz esto, porque para tener estos retrasos, en realidad las causas son muchas, ¿vale? En un megaproyecto. ¿Vale? Entonces, donde fallan las empresas es en lograr una integración completa entre la planificación y BIM, ¿no? Que esto sea
que sea un único proceso integrado. Ahí es donde están fallando, en la gestión del proceso, ¿no? En el manejo de la herramienta ya no hay tanto problema, ya mucha gente sabe cómo usar la herramienta. Los problemas están surgiendo en la gestión del proceso, ¿no? Ahora, ¿cómo está en el tema de los costos? Este mismo estudio encontró que el 98% de los megaproyectos sufren sobrecostos de más del 30%. Es decir, de 100 proyectos, 98 van a sufrir mínimamente sobrecostos de más del 30%, ¿no? Esa es actualmente la realidad de los megaproyectos. Y hay un montón de estadísticas de grandes proyectos. Y aquí, en este mismo reporte, pues vemos aquí, por ejemplo, el canal del túnel entre Reino Unido y Francia, los Juegos Olímpicos de Londres. Hay varios proyectos, megaproyectos que han sufrido importantes sobrecostes, ¿no? Vale, entonces aquí, nuevamente, hace unos 10, 15 años habían problemas con el manejo de la herramienta porque no mucha gente sabía manejar las herramientas de BIM para estos temas. Perdonen por la publicidad. Entonces, para este punto específico de los sobrecostes, pues BIM, con el tema de los modelos 5D, pues nos puede ayudar a optimizar el tema de la gestión de costos, ¿no? Voy a adelantarlo un poquito. En este video, por ejemplo, vamos a ver cómo, por ejemplo, llevar toda la información de los modelos BIM hacia los softwares donde se hacen los presupuestos, ¿no? Llevar las cantidades de forma automática, de una manera estructurada y lograr un vínculo entre el modelo 3D y el presupuesto, ¿no? De tal forma que cada vez que el vínculo se actualice, el presupuesto se pueda actualizar, ¿no? Cada vez que alguna cantidad varíe, el presupuesto se puede actualizar en un flujo bidireccional, ¿no? Aquí en pantalla van a ver un poco cómo funciona la herramienta. Acá tienen el software Revit, van a ver cómo las cantidades a través de COSID y Presto se puede llevar hacia, ¿no? hacia el presupuesto de forma automática. De esta forma nosotros nos ahorraríamos bastante el error humano, ¿no? Muchos de esos proyectos paralizados seguramente han sido proyectos a suma alzada, donde el contratista principal pudo haber tenido algún error a la hora de sacar los metrados del proyecto y probablemente haya hecho alguna oferta que no representa la realidad, ¿no? Ustedes saben que han pasado muchas veces empresas que se han olvidado de metrar, de contabilizar algunas cantidades y componentes del proyecto, y eso ha generado que hagan ofertas con presupuestos muy bajos y a mitad del proyecto se dan cuenta que no pueden cumplir todo lo que han ofertado y los proyectos empiezan a paralizarse, ¿no? Este es un tema, fue bastante usual hace mucho tiempo, proyectos que se paralizan por errores en los metrados, ¿no? Estas herramientas BIM nos pueden ayudar a reducir ese error porque ya el proceso es automatizado, ¿no? El tema de la mano de obra, perdón, el tema del error humano se elimina cuando el proceso es automatizado. Y aquí estamos viendo cómo usando COSID, que es un aplicativo de Presto, que se instala en Revit, se puede llevar las cantidades de forma estructurada, ¿no? Y aquí vamos a ver cómo esas cantidades se exportan de forma automática a Presto y empezamos a ver las cantidades en Presto, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? Que estos dos softwares están vinculados de forma bidireccional. Me parece que aquí en el video no sé si aquí en el video, pero vale, entonces aquí en el video no se muestra, pero tanto el modelo como el presupuesto están vinculados bidireccionalmente. Si, por ejemplo, nosotros queremos ubicar este elemento, este componente en el modelo, pues simplemente seleccionamos la partida en el Presto, le damos anticlic, seleccionar en Revit y vamos a poder
ver qué elemento en el modelo se está contabilizando en mi presupuesto, ¿no? Entonces, eso la verdad que ayuda bastante a no cometer errores, a que no estemos omitiendo ninguna partida en el proyecto, y ayuda a la supervisión, ayuda a todo el mundo a que el presupuesto del proyecto sea mucho más confiable, ¿no? Nuevamente aquí el problema ya no es el cómo usar en la herramienta. En las empresas donde están fallando es ahora, sigue siendo en el proceso, ¿no? ¿Vale? Entonces esos son algunos usos BIM que son muy usuales, ¿no? Otro uso BIM, uno de los primeros usos BIM que se usó fue el tema de la coordinación 3D. Es uno de los más populares, casi la gran mayoría de empresas eso lo tiene controlado. ¿Qué es lo que pasaba? Por ejemplo, un estudio elaborado por la empresa Navigant Construction, donde evaluó cerca de 1.300 de proyectos en todo el mundo, encontró que, pues, en promedio, un RFI, ¿no? Una consulta al diseñador en un proyecto, le cuesta aproximadamente $1.080 al diseñador, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? Usualmente, bajo la ley de contrataciones del proyecto, un proyecto tradicional encarga el diseño a una empresa y luego encarga la construcción a otra empresa, ¿no? Cuando la empresa responsable de la construcción empieza a ejecutar el proyecto, empieza a encontrar incompatibilidades, interferencias y consultas que se elevan dependiendo de la criticidad al diseñador a través de RFIs. Ese RFI, al diseñador, por ejemplo, responder a ese RFI y dar la solución aproximadamente le cuesta $1.080 al diseñador. Lo que le cuesta al constructor es mucho más alto y es mucho más difícil de calcular, porque a veces un RFI puede paralizar un frente y puede parar mucha gente. Entonces es un poco más complicado. Ese estudio cuantificó el impacto que le causa al diseñador, pues no haber hecho una adecuada coordinación y compatibilización del proyecto, ¿no? Le cuesta $1.080 al diseñador. Y aproximadamente se tienen 10 RFIs por cada $1.000.000 en valor del proyecto. Es decir, si tenemos un proyecto de $1.000 millones, en promedio vamos a tener cerca de 10.000 RFIs. Y 10.000 RFIs no es algo descabellado, ¿no? Para los que han participado de un proyecto, pues esa es una cantidad que usualmente se da en grandes megaproyectos, ¿no? Entonces, todos estos temas de RFIs, como temas de coordinación, se pueden solucionar. Este estudio es del 2013, cuando el tema de BIM no estaba todavía muy implementado alrededor del mundo. Otro dato interesante que encontró este estudio es que cerca del 22% de los RFIs que se generan en los proyectos nunca son respondidos. Es decir, por muchas razones, no sé, el diseñador no consideró algo, o es algo, o es un problema muy serio. Aproximadamente cerca del 22% de estos RFIs nunca recibieron una respuesta en estos 1.300 proyectos en el 2013. Eso es algo complicado. Si nunca recibieron una respuesta, ¿cómo se solucionaron? Los que hemos visto, los que hemos estado en proyectos, pues sabemos que a veces el constructor de alguna u otra forma pues le da respuesta, porque a veces el diseñador no responde a tiempo y bueno, un proyecto no puede esperar meses una respuesta, ¿no? Entonces todo esto se puede prevenir en la etapa de diseño aplicando BIM, y estos valores se pueden reducir bastante, porque estos softwares BIM, como saben, nos ayudan a identificar interferencias de manera muy rápida, ¿no? De manera automática o de manera manual, incluso, ¿no? ¿Por qué hay tantos RFIs que no se pueden responder? ¿Por qué tantos RFIs se generan en un proyecto? Recuerden que un megaproyecto puede tener 20.000, 30.000, 50.000 planos. Identificar las interferencias de manera tradicional no es imposible, pero sí que es complicado y consume más recursos, y a veces las interferencias se identifican muy tarde, ¿no? Entonces, estas interferencias, incompatibilidades, se pueden detectar de manera muy rápida con los softwares BIM, ¿no?
Entonces, aquí nuevamente no hay un problema en realidad con el manejo de la herramienta. Mucha gente, casi todo el mundo ya sabe aplicar este tema de coordinación 3D. Donde se está fallando es en el tema de los procesos, de los estándares, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, por ejemplo, en un hospital nosotros podemos tener aproximadamente cerca de 30 subespecialidades que debemos coordinar. Pero en los megaproyectos como aeropuertos y demás, podemos tener más de 70 subespecialidades que coordinar entre la torre de control, la terminal, la pista de aterrizaje, las calles de rodaje, las plataformas de estacionamiento. Entonces, la cantidad de instalaciones que hay que coordinar es bastante, ¿no? Por ejemplo, aquí pueden ver algunas imágenes de una torre de control. Observen la densidad, la cantidad de instalaciones que se tienen en estos facilities, ¿no? Y algo interesante también es que las pistas de aterrizaje por debajo tienen, como pueden ver aquí, hay una pista de aterrizaje que se ha ocultado para mostrar las instalaciones. Esta pista de aterrizaje tiene aproximadamente 3.5 de kilómetros, y desde una vista alejada, perspectiva, observen la densidad de instalaciones. Si le pudiésemos dar un zoom, encontraríamos una gran cantidad de instalaciones que hay que coordinar en una obra lineal, ¿no? Vale, entonces eso, como pueden ver, o sea, temas de coordinación, acá se complican, ¿no? 70 subespecialidades que hay que coordinar. Si tú haces una matriz de choque 70 por 70, imagínate cuántos choques tendrías que identificar, ¿no? Vale, entonces ahí se genera. Entonces, estas complicaciones en los grandes megaproyectos, pues, como les comenté, no es un tema ya de manejo de la herramienta, sino es un tema de la gestión de los procesos, los procedimientos, los estándares, ¿no? Y cuando no se tienen procedimientos y estándares y demás, pues, ¿qué tenemos? Problemas, ¿no? Se generan problemas, y eso en qué se traducen en arbitrajes, ¿vale? Entonces, otra empresa, la Global Construction Dispute Report del 2020, analizó un poco cuáles eran las principales causas de disputas y el tiempo promedio que toma resolver una disputa y el costo de una disputa en los siguientes países, ¿no? En Norteamérica, por ejemplo, el valor promedio de una disputa es de 18.8 millones, el valor promedio. O sea, una disputa, en los grandes proyectos, una sola disputa, 18.8 millones de dólares en promedio. Puede ser más, puede ser menos. En Reino Unido, 17.8 millones de dólares. En Europa, una disputa cuesta 24.5 millones de dólares. Y en el Oriente Medio, 62 millones de dólares. Entonces, aquí lo que debemos entender es que debemos darle una especial dedicación a la etapa de planificación para evitar todas estas disputas, ¿no? Es mucho más barato darle más tiempo, más recursos en la etapa de planificación que los costos de una disputa, ¿no? Con 18.8 millones de dólares haces un edificio de 20 pisos acá en el Perú. ¿Cuál es el tiempo promedio de resolver una disputa? En Norteamérica, resolver una disputa toma 17 meses, más de un año, ¿no? En resolver una disputa. En nuestro país, seguramente mucho más, porque la obra se paraliza y a veces queda abandonada y nunca se resuelve la disputa, ¿no? Lamentablemente no he podido encontrar datos de tiempos y costos en nuestro país, pero seguramente la situación es mucho peor, ¿no? En Reino Unido, el tiempo promedio de disputa para resolverla toma 9 meses. En Europa 15 y en Oriente Medio 17. Aquí hay algo que debemos observar. El mejor desempeño aquí lo tiene Reino Unido. Y las razones pueden ser muchas. Uno, que es un país que le da mucho énfasis a la estandarización, ¿no? Fue uno de los primeros países en implementar bien de manera obligatoria en los públicos, desde el 2015. Este estudio es del 2020. Entonces, la decisión de aplicar bien y de estandarizar todo, pues ya está funcionando bastante bien a Reino Unido. Bueno,
bueno, al menos es quien tiene el mejor desempeño, ¿no? ¿Cuáles son las principales causas? Y esto coincide con los estudios de la Contraloría General de la República. Nuevamente, errores y omisiones en los documentos del contrato. ¿Cuáles son los documentos del contrato? Los requerimientos, especificaciones técnicas, planos, memorias, dependiendo en qué etapa del proyecto estemos, ¿no? En Norteamérica es una de las principales causas, en continente europeo es la principal causa, ¿no? Entonces, es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Ahora, hemos visto, y aquí nos vamos centrando un poquito en el objetivo de la conferencia. BIM ofrece muchos beneficios. Hemos comentado algunos hasta el momento en esta conferencia. En anteriores conferencias del Colegio de Ingenieros de Capítulo de Lima habrán visto muchos más beneficios. ¿No? Y la investigación es alrededor del mundo, las investigaciones, los cálculos del ROI, han mostrado que BIM en realidad tiene un muy buen desempeño, ¿no? El retorno de la inversión de un proyecto que aplica BIM tiene muy buen desempeño, ¿no? ¿Vale? Entonces, si BIM se implementa correctamente, BIM puede ayudar a reducir la cantidad de disputas, de variabilidad que surgen en la industria de construcción. Eso ha sido demostrado en muchos estudios. Algo que hay que considerar es que la adopción generalizada de BIM también crea nuevos desafíos, ¿no? Para las empresas que recién inician con esta implementación. ¿Qué pasa si aplicamos BIM? ¿Qué pasa si la aplicación de BIM inicia mal o sale mal, ¿no? Si aplicamos BIM por sí sola, no va a resolver todos los problemas de la organización. Y si no tenemos estándares, procedimientos, una buena gestión de los procesos, en vez de ayudarnos, nos puede generar más fallas, más problemas y más reclamos. Y las fallas y los errores pueden ser causados por una combinación de problemas técnicos, recursos organizacionales, y en la experiencia, como les estaba comentando, no es un tema técnico, sino es un tema de gestión de los procesos, no es un tema de gestión, ¿vale? Entonces, esto en realidad, como les comenté, uno de los primeros, si no es el primer país que inició con la implementación de BIM fue el Reino Unido, ¿vale? Ellos iniciaron con la implementación BIM de manera obligatoria, fueron los pioneros, entonces ellos fueron los que primeros entraron con los problemas, ¿no? Entonces, la primera disputa registrada en el mundo respecto de BIM fue justamente en el Reino Unido, ¿no? En un proyecto entre Trans Ingeniería y Mott MacDonald. ¿Qué es lo que pasa? Trans Ingeniería, ¿qué es lo que pasó? Para que nos pongamos un poco en contexto. Trans Ingeniería fue contratada por el Ministerio de Defensa del Reino Unido para la construcción de una central eléctrica en las Islas Malvinas. Trans, a su vez, contrató a Mott MacDonald para que, Mott MacDonald es otra empresa de ingeniería muy grande de Reino Unido, para proporcionar servicios de diseño y actuar como gestores BIM, ¿vale? Entonces aquí, en 2017, el tema de BIM ya era obligatorio, se tenía que aplicar BIM, y Trans subcontrató el diseño y la gestión BIM a Mott MacDonald, una empresa enorme y especializada. Por temas del contrato, de requerimientos que no se identificaron bien, de requisitos que no se definieron bien en el contrato, luego de una disputa sobre las tarifas, Mott MacDonald suspendió sus servicios e impidió que Trans accediera al entorno común de datos. Los que ya trabajan un poquito en BIM, saben lo que es un entorno común de datos. Es un repositorio digital en la nube que sirve para centralizar toda la información del proyecto. Ahí se hace el diseño colaborativo, el seguimiento y control de la construcción. Entonces, aquí seguramente en los requisitos no se puso que pues el responsable o el dueño de la información o el dueño del repositorio fuera Trans, sino lo controlaba Mott MacDonald. Cuando tuvieron alguna disputa, el subcontratista cortó los accesos y Trans ya no tenía acceso a toda la información del diseño. Si no tienes la información del diseño y es un EPC, un proyecto en Fast Track, pues se paraliza el proyecto. Y así fue. El proyecto se detuvo por este tema de la información, por un simple requerimiento de que
quizás por un tema de descuido, porque Trump no se asesoró correctamente, no pusieron en el contrato que toda la información tenía que trabajarse en el Command Data Environment del contratista principal, ¿no? Entonces, se paralizó el proyecto, ¿no? Todo un proyecto que se paralizó por una simple cláusula, por no tener cuidado con un requisito, con una cláusula en el contrato respecto de BIM, el proyecto se paralizó, se judicializó, y bueno, el Tribunal de Tecnología y Construcción, después de un tiempo, pues le dio razón a Trump, y MOD tuvo que darle toda la información, ¿no? Entonces, este es el primer caso de un proyecto que se paralizó por BIM registrado, ¿no? Entonces, en este país, en realidad, por no tener cuidado en los procesos, en los requerimientos contractuales, es decir, justamente la etapa de planificación de la que estamos hablando, porque todo eso se ve en la etapa de planificación, se encontró, y también por ser pioneros, que en el 2018 el 3% de las obras que terminaron en disputa, el 3% de los proyectos fueron paralizados por temas BIM en el 2018, ¿no? Ahora en el 2022, pues este mismo reporte identificó que ese porcentaje disminuyó porque ya hubieron muchas lecciones aprendidas, se mejoraron muchas cosas, y un 2% pues se redujo de un 3 a un 2% pues, por la cantidad de proyectos paralizados por temas BIM. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Si aquí hay personas que trabajan del lado del cliente, con mayor razón. Hay que planificar, si vamos a usar BIM en nuestro proyecto, hay que planificar bien cuáles son los requisitos, hay que definir planes, procedimientos, manuales, instructivos de cómo vamos a usar BIM el proyecto desde la etapa de planificación. Si no, en un megaproyecto, esto se puede descontrolar, ¿no? Bueno, aquí, bueno, ese es el estudio que les estaba comentando. Ahora, todo esto genera complejidades en el proyecto, de todo tipo, complejidades técnicas, organizacionales y externas. No voy a entrar mucho en detalle en esto, ¿vale? Porque ya quiero ir a la etapa de solución, pero aquí tenemos, la diapositiva hay un listado de las complejidades técnicas generadas a causa de todo lo que hemos comentado, ¿no? Todo esto genera complejidades en el proyecto. Técnicas, las duraciones en los megaproyectos son muy cortas, los requisitos de calidad son muy altos, porque suelen ser megaproyectos, proyectos internacionales, y a veces incluso se llega a entrar en conflicto entre normas nacionales y normas internacionales, ¿no? Cuando los megaproyectos suelen ser proyectos que tienen una gran extensión, ¿no? Por ejemplo, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, su área, es equivalente al distrito de todo Miraflores, ¿no? Entonces, el proyecto es muy grande, y al ser un proyecto tan grande, a veces los facilities están alejados, y eso genera un tema de complejidades, ¿no? A veces la falta de experiencia de las partes involucradas también le agrega complejidad, y temas, los grandes megaproyectos suelen ser proyectos internacionales, con la participación de personas de todo el mundo. Entonces, el tema de la cultura, la forma de trabajo de cada país, a veces al inicio también genera complicaciones. Y me ha pasado, la verdad, me ha tocado trabajar con personas de muchos países, y a veces, pues, por un tema cultural y demás, al inicio, las coordinaciones y llegar a acuerdos a veces ha sido muy complicado, ¿vale? Y luego, en los grandes megaproyectos, como se tienen grandes paquetes, como pasó en los Panamericanos, en la reconstrucción con cambios, lo que le pasa a un paquete, ¿no? A un paquete del megaproyecto, usualmente los megaproyectos se dividen en paquetes. Por ejemplo, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, hay una torre de control, que es un paquete, la pista de aterrizaje es otro paquete, la terminal es otro paquete, ¿no? Y suelen ejecutarse por distintas empresas, y lo que le pasa a un paquete afecta a los otros paquetes, ya sea por coordinación de interfaces y demás, ¿no? Eso genera más complicación porque tienes que coordinar a distintas organizaciones, ¿no? Los tipos de contratos a veces pueden generar complicaciones, a veces son oportunidades, como pasó con los contratos NEG en los Panamericanos, que fue, creo yo, un éxito en ese sentido. Y los grandes
los megaproyectos son afectados en gran medida por las complejidades externas, ¿no? Los impactos climatológicos, ya hemos visto cómo las lluvias que hemos tenido este año han afectado a la RCC, han evidenciado cosas, la pandemia paró muchos megaproyectos, algunos megaproyectos con una buena gestión no fueron afectados por estos. Entonces, estas complejidades externas que tienen que ver con temas políticos, temas de salud mundial, climatológicos, afectan en gran medida a los megaproyectos, ¿no? Y algo que hay que tener en consideración, pues es que hoy en día los megaproyectos, bueno, todo el mundo ya creo que ya ha interiorizado que la etapa más importante de un proyecto es la etapa de operación, porque es ahí donde nosotros tenemos el retorno de la inversión. El Canal de Panamá gana 3.000 millones de dólares anuales por la operación y mantenimiento, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros hacemos en la etapa de diseño y fabricación tiene que estar orientado a ello. Y los megaproyectos esto lo suelen tener claro y todos los requisitos de operación y mantenimiento suelen considerarse en estas etapas previas, ¿no? Y lo que les comentaba, hay tanta información en los megaproyectos que a veces es difícil enfocarnos en lo que realmente le agrega valor al proyecto. Y las herramientas BIM, a lo que nos pueden ayudar cuando están bien implementadas, pues es a gestionar estas cosas de manera más eficiente, ¿no? Por ejemplo, cuando uno trabaja con BIM y con un Command Data Environment, identificar lo que ha cambiado de una versión a otra versión es muy sencillo porque estas herramientas tienen procesos automatizados para identificar qué se ha eliminado, qué se ha borrado y qué se ha modificado de forma automática, ¿no? Vale, entonces esa es la problemática. Usualmente yo dedico un tiempo importante a analizar la problemática porque aquí lo que se busca es usar una herramienta que nos ayude a solucionar un problema y no usar una herramienta, una metodología por usarla o porque está de moda. Tenemos que tener claro cuál es el problema para solucionarlo, ¿no? Entonces, la propuesta de solución, como les comenté, va a estar orientada a la etapa de planificación previa al inicio de todo proyecto y le voy a dar la perspectiva del cliente, no una perspectiva desde el cliente. Y aquí lo voy a explicar por qué. Al final, lo que todo el mundo quiere es que nuestro proyecto sea de alto desempeño. ¿Qué significa eso? Que nuestro proyecto sea usable, construible, ¿sí? Que sea usable, construible, sostenible y operable. Es decir, que sea funcional, que sea fácil de construir porque no tenemos todo el tiempo y no tenemos todos los recursos necesarios, y que durante la operación y mantenimiento sea sostenible y eficiente para maximizar los ingresos, ¿no? Entonces, eso es lo que todos queremos. Para lograr eso, disculpen. Para lograr eso es necesario el trabajo colaborativo e integrado de muchos grupos de stakeholders. Por aquí pongo algunos. Por ejemplo, es necesario que trabajemos de la mano con los usuarios finales para poder recolectar todos los requerimientos de los usuarios finales y aterrizarlos en especificaciones técnicas, ¿no? Para eso necesitas un trabajo colaborativo entre usuarios y el equipo de ingeniería. Para hacer que tu proyecto sea usable, eso es clave. Para hacer que tu proyecto sea construible, necesitas que la experiencia de construcción, los requerimientos de construcción sean considerados desde la etapa de diseño, ¿no? Para que sea sostenible y operable. ¿Cómo haces que tu proyecto sea sostenible y operable? Pues necesitas conocer los requerimientos del equipo de operación y mantenimiento, ¿no? Considerar todos esos criterios desde la etapa de diseño. Para lograr todo esto es clave el cliente, ¿no? El cliente quien inicia el proyecto, el cliente es quien inicia el proyecto y quien define un poco al inicio las reglas del juego, ¿no? Entonces, para lograr esto se requiere un marco contractual importante, ¿no? Por ejemplo, la ley de contrataciones del Estado no facilita, por ejemplo,
este trabajo colaborativo. En los últimos años se han hecho algunos intentos, algunas modificaciones, algunas percepciones para que esto se pueda dar, pero por el momento no se logra, ¿no? Para lograr esto, como les comento, es importante el marco contractual, la modalidad de ejecución, y para esto es clave el cliente. En proyectos públicos es mucho más sencillo de implementar, pero todo esto, pues, lo define primero el cliente cuando es privado, ¿no? Define las reglas de juegos, la modalidad de ejecución, cómo se va a licitar y cómo se va a ejecutar y operar, ¿no? Para esto, como les comento, es clave el marco contractual, y aún más clave es la colaboración. Porque por más que uses las herramientas, tengas el marco contractual, si no logras que tu equipo de proyecto, si no logras que los stakeholders de tu proyecto colaboren, pues, por más que tengas todas las herramientas, pues siempre van a encontrar una forma de echar esto abajo, ¿no? Entonces, esto es clave. Entonces, por eso, esta conferencia está centrada un poquito desde el punto de vista del cliente, y posteriores conferencias, de darse el caso, pues van a tener, digamos, otra perspectiva del contratista y en otra etapa del proyecto, ¿no? ¿Qué más? Teniendo eso como base, desde mi punto de vista, en esta etapa inicial es clave el tema de la implementación de una PMO, y clave seguir las recomendaciones de la ISO 19650, que es la ISO respecto de BIM, ¿no? Como les comentaba, el tema de BIM es algo que ya es generalmente aceptado como una buena práctica alrededor del mundo por los buenos resultados que ha tenido. Es tanto así que la ISO ha generado cerca de 17 ISOs que están relacionadas con BIM. Y una de las más importantes es la ISO 19650. Es tanto así que, imagínense, nuestro Estado lo ha reconocido, imagínense, la entidad pública lo ha reconocido y lo está implementando, lo ha cogido como política y lo está implementando de manera obligatoria, de forma progresiva, ¿no? Entonces, esto es clave. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes ya han escuchado de lo que son las PMOs y habrán escuchado de la ISO 19650, pero yo le voy a coger otro enfoque, ¿no? Yo voy a coger un enfoque diferente, ¿vale? Y nuevamente, para lograr todo esto es clave un marco contractual y el espíritu colaborativo, ¿no? Primero hablemos de qué es una PMO. Una PMO es una oficina de dirección de proyectos, es una unidad departamental dentro de nuestra organización que se encarga de dar cumplimiento al gobierno del proyecto, ¿no? La oficina supervisa y estandariza los proyectos. Las responsabilidades de una PMO pueden abarcar desde el suministro de funciones de soporte hasta dirección de uno o más proyectos. Hay distintos tipos de PMOs, PMOs de apoyo, de control y de dirección. No vamos a entrar mucho en ese detalle, porque no es objeto de esa presentación, pero las PMOs pueden hacer muchas cosas, ¿no? Como gestionar interdependencias entre proyectos, programas y portafolios, lo que les comentaba. Un megaproyecto tiene distintos paquetes. ¿Cómo haces el seguimiento a todo el megaproyecto? Tienes que gestionar la interdependencia entre estos proyectos. ¿Cómo sabes cómo controlas los proyectos? Necesitas tener métricas. ¿Y qué métricas? O sea, la idea es que todos los proyectos que son ejecutados por distintas organizaciones tengan las mismas métricas. Y eso lo tienes que definir desde el inicio del proyecto, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que hace las PMOs, ¿no? Integrar la información de todos los proyectos para evaluar si la organización está cumpliendo con sus objetivos estratégicos. Ayudar a proporcionar recursos, recomendar la terminación de los proyectos cuando corresponde. En la RSC, ¿no? En los panamericanos, por ejemplo, todos los proyectos se terminaron a tiempo, ninguno se fue a arbitrajes. En la RSC, por la complejidad, por la magnitud, la RSC es 5 o 6 veces más grande que los panamericanos, es uno de los proyectos más ambiciosos de nuestro país, con muchos vicios ocultos, con muchos riesgos, y bueno, han habido algunos proyectos donde se han rescindido los contratos, ¿no? Entonces, cuando corresponde, se rescinde contratos y se busca un nuevo ejecutor y demás, ¿no? Esas cosas le evalúa la PMO, ¿no? Y para no alargarme mucho, extenderme mucho,
una de las cosas que hace una PMO es identificar, probar e implementar nuevas metodologías, procesos, flujos y herramientas, ¿vale? Y es por eso que lo mejor es que la decisión de implementar BIM en un proyecto o en una organización, temas de VDC, fotogrametría, temas de realidad virtual o lo que sea, nazcan bajo el paraguas de una PMO, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, ¿sabes? La PMO es quien mejor conoce las necesidades de la organización y la problemática, porque ellos son quienes centralizan toda la información, los resultados, las métricas, ¿vale? Saben qué proyecto necesita la herramienta, cuál no. Ellos constantemente están analizando nuevas metodologías y herramientas normativas que ayuden a gestionar sus proyectos. Constantemente están haciendo diagnósticos de la organización, determinando el nivel de madurez de la organización en cuanto a gestión. Ellos, para implementar cualquier metodología, siempre hacen un cálculo del ROI, del retorno de la inversión, cuánto estoy invirtiendo y qué beneficios me va a generar. Ellos evidentemente hacen un análisis de riesgos, es algo de las funciones más básicas de una PMO. Forman equipo, todo el know-how de la organización. Recuerden, este proyecto dura, los megaproyectos pueden durar 5, 10, 15 años. Durante ese tiempo, gerentes entran y salen, coordinadores, pero la gente entra y sale, pero el conocimiento tiene que mantenerse, y para eso está una PMO. Implementación a través de proyectos pilotos. Ahora, no se trata de implementar estas nuevas metodologías de golpe a todos los proyectos. Hay que evaluarlas en proyectos pilotos, recoger las lecciones aprendidas y implementarlas poco a poco, ¿no? Seguimiento a través de métricas, como les estaba comentando. Recogen lecciones aprendidas, la implementación la hacen de forma progresiva y poco a poco van modificando los procesos y flujos. Esto era lo que les comentaba. Aquí es donde falla. Estas nuevas metodologías modifican los procesos y tenemos que adaptarnos, ¿no? Y elaboran directivas, estandarizan, hacen plantillas, procedimientos y capacitaciones. Por eso, desde mi experiencia, lo mejor es que estas implementaciones nazcan a partir de una PMO. No es una regla escrita en una piedra, ¿no? Sino son recomendaciones. Grandes proyectos también se han hecho sin seguir estas recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí muestro algunos casos, y no digo que sea un caso de éxito, pero, por ejemplo, la RCC los Panamericanos tuvieron unas PMOs, funcionó muy bien, ningún proyecto se paralizó, todos terminaron a tiempo y no se fueron a arbitraje en ninguno de los casos. En la RCC también tuvieron una PMO, y como pueden ver aquí, la estructura de la PMO, disculpen la calidad, porque lo extraje de su página web, no tenía los nativos, bueno. Y como pueden ver aquí en la PMO, pues, bueno, en la RCC tuvieron una PMO, y aquí se me movió, pero dentro de su organización tenían justamente un área dentro de la PMO que era, aquí está, se movió más bien el recuadro rojito, aquí está. Teníamos todo un equipo de BIM y GIS, porque estos eran proyectos de infraestructura, de obras lineales, de grandes extensiones, y aquí ya se busca una integración entre BIM y GIS, ¿no? Entonces, eso es fundamental el tema de la PMO. La mayoría de megaproyectos lo tienen, y vale. El segundo punto clave, vale, a ver. Uy, disculpen que se acaba de, a ver, un momentito. Vale, entonces, este fue el primer, la primera parte que vimos, ¿no? La de la PMO. La segunda parte, estuvimos hablando de la importancia de la ISO 19650. La ISO 19650 está dividida en 5 partes, ¿vale? Y casi en todas las partes aparece este grafiquito. Y los que están más o menos en tornos, viendo temas BIM, ya lo han visto, lo conocen. Pero este grafiquito es el concepto, el fondo de este gráfico es muy amplio,
¿vale? Seguramente en muchas charlas que se han dado en el CIP, han tratado de este gráfico la parte del Project Information Model, han desarrollado, conversado respecto a la ISO 19650, pero yo estoy seguro que no le han dado mucha importancia a esto de aquí, a la ISO 55000, ISO 21500 y a la ISO 9001. Este gráfico de aquí, lo que nos está indicando es que la ISO madre, una de las ISOs más importantes, que abraza todos los conceptos de la ISO 19650, la ISO 19650 que es de BIM, la ISO 55000 que es de gestión de activos, y la ISO 21500 que es de seguridad de la información. La ISO que abraza todo eso es la ISO 9001, que es la ISO de gestión de la calidad, ¿vale? Yo voy a hablar con un poquito más detalle de la ISO 9001, la ISO de gestión de calidad, y cómo la ISO 9001 se puede implementar con BIM. Que yo estoy seguro que de alguna otra forma sí lo han aplicado en sus proyectos, pero digamos que la estructura y el marco quizás no éramos muy conscientes de ello, ¿no? Y en los grandes megaproyectos, esta ISO 9001 es fundamental para reducir la variabilidad, los riesgos en el proyecto, ¿vale? Entonces, la ISO 9001 es de gestión de calidad. Muchas organizaciones de diseño, de construcción, tienen implementadas y tienen las certificaciones de la ISO 9001, ¿no? La ISO de gestión de calidad. En construcción, la gestión de la calidad usualmente está bastante implementada, bastante desarrollada. En diseño, un poco menos, y en BIM, un poco menos. Entonces, todo megaproyecto que tiene la implementada del ISO 9001 tiene un plan de gestión de calidad, y si nuestro proyecto, ¿no? A ver, usualmente si queremos hablar de un proyecto que ha implementado el ISO 9001, debe tener un plan de gestión de calidad general, ¿no? Un plan de gestión de calidad. Dentro del plan de gestión de calidad se puede tener el plan de gestión de calidad de diseño, el plan de gestión de calidad de construcción, el plan de gestión de calidad de procura, el plan de gestión de calidad de comisionamiento, de precomisionamiento. No son documentos usuales en grandes proyectos, ¿no? Entonces, cuando trabajamos con BIM, y acá lo dice, ya a veces no se le da el peso suficiente, debemos, por la magnitud del proyecto, si nuestro proyecto está trabajando con BIM por la magnitud, si somos conscientes de que todo el proyecto se va a trabajar con BIM, ¿eso qué significa? Que todos los planos van a salir del modelo BIM, que los metrados van a salir del modelo BIM, y no por el hecho de que estamos aplicando BIM, significa que eso esté correcto. Nosotros debemos asegurarnos de que esos procesos sean de calidad, para que los productos sean de calidad. Entonces, se recomienda tener un plan de gestión de calidad BIM, que puede ser un plan de gestión independiente o puede estar integrado dentro del plan de gestión de diseño, dentro del plan de gestión de construcción, puede ser, pero lo que aborda un plan de gestión de calidad BIM es importante. A veces, esa es la recomendación, dependiendo de cuán grande sea el proyecto. A veces, estos temas de gestión de calidad BIM están dentro del plan de ejecución BIM, ¿no? Suele pasar, dependiendo de cada proyecto, ¿no? De cómo se ha hecho la etapa de planificación. A mi parecer debería haber un documento específico porque este tema es crítico. Toda la información en un proyecto que trabaja con BIM sale de los modelos BIM y nosotros debemos asegurarnos de esa calidad, ¿vale? Entonces, para eso, la ISO 9001 habla de una estructura de estandarización, ¿no? Una estructura documental. Lo primero que te dice la ISO 9001 y la mayoría de ISOs es que tú tengas políticas. Y aquí he puesto políticas, ya seas de una organización privada o pública, ¿no? En organizaciones, en entidades públicas, las políticas se muestran a través de leyes, decretos, reglamentos, y acá puse como ejemplo, quise poner esto como ejemplo, porque esto es algo que debemos tener todos en cuenta. El Plan BIM Perú, a través del Plan Nacional de Competitividad y Productividad del 2019, ha cogido como una política prioritaria la implementación de BIM de manera obligatoria en todas las entidades públicas.
Esto va a ser de manera progresiva hasta el 2030. Entonces, a nivel público hay una política. A nivel privado, también si se quiere implementar bien, debe ser, y ya es la primera vez que se implementa, pues debe ser una política. También debe haber alguna directriz de la alta gerencia, indicando que el tema bien es importante. ¿Esto por qué? Porque de esta forma se tiene como que el apoyo, el respaldo de la alta gerencia para esa implementación, porque para implementar bien nosotros necesitamos recursos, y esto es algo importante. Luego necesitamos elaborar planes de gestión. Evidentemente todo megaproyecto tiene un plan de ejecución del proyecto, tiene un plan de gestión del cronograma, plan de gestión de costos, un plan de gestión de calidad. De igual forma debemos tener un plan de gestión relacionado con BIM. A ese plan de gestión usualmente se le conoce como plan de ejecución BIM. Y como les digo, en un megaproyecto pues es recomendable tener un plan de gestión de calidad BIM. ¿Vale? Entonces, ¿qué más necesitamos? Procedimientos. ¿Vale? En un megaproyecto como es tan grande, como participan tanta gente, y hablando de BIM, en un megaproyecto pueden participar cientos de modeladores. Entonces, si no tenemos procedimientos específicos, es difícil controlar a tanta gente. Los procedimientos van a hacer que no haya variabilidad en los procesos específicos en un megaproyecto. Entonces, en un megaproyecto tienes que elaborar una gran cantidad de procedimientos. Procedimientos de diseño con BIM, procedimientos de trabajo con el Common Data Environment, guías, modelo, como Sarrey, procedimientos de todo, ¿no? ¿Qué más? Y esto te lo dice la ISO 9000, ¿saben? O sea, no, acá yo no estoy mostrando algo, pues, no he inventado la rueda, nada, ¿no? También necesitamos elaborar instructivos, manuales estándar, ¿no? Nosotros debemos elaborar documentos específicos evidentemente, para lo más importante, de cómo funcionan las cosas. Si yo quiero hacer un 5D, ¿cómo hago el 5D? Para hacer un 5D yo necesito una estructura de codificación, necesito colocar los códigos de cada partida en el modelo, introducirlos. ¿Cómo los voy a introducir? ¿Qué nombre tiene? Ahora, para implementar el 5D y el 4D y no generar retrabajos, lo mejor es que yo elaboro una estructura de parámetros que se pueda reutilizar, ¿no? Entonces, se tienen que elaborar instructivos de cómo va a ser el flujo de información, de cómo voy a llevar la información de mi modelo 5D al Presto, qué información debo llevar, cómo lo voy a llevar al Primavera, y del Primavera cómo lo voy a llevar al Syncro, dependiendo de los software que estemos usando. Entonces, se deben hacer estos instructivos. Ahora, lo otro importante, una constructora, una empresa de diseño que tiene un buen sistema de gestión, de manera inherente ya tiene métricas para controlar su implementación, ¿no? Sin embargo, a veces, como las métricas suelen evidenciar algunas desviaciones y demás, a veces, si no está en el contrato, no lo quieren hacer, ¿no? Muchas empresas con un buen sistema de gestión sí lo hacen, si tienen implementado la ISO 9000, uno lo tienen claro porque esto está indicado en la ISO 9000. Entonces, es importante definir métricas, indicadores, ¿no? Que nos ayuden a controlar el proyecto. La única forma de controlar un proyecto es midiendo. Si nosotros no medimos, no vamos a saber cómo está el proyecto, si está yendo bien o si está yendo mal. Para eso, las métricas tienen que formularse de manera eficiente. La idea no es tener métricas por gusto, sino métricas que agreguen valor a la organización, ¿no? Entonces, las métricas tienen que estar alineadas a los objetivos del proyecto y a los requisitos contractuales, ¿no? Cada indicador debe tener un objetivo y las métricas también. Hay que diferenciar entre indicador y métrica. Hay que tener clara hay diferencia entre estos. Luego, debemos tener mapeado también cuál va a ser la fórmula del indicador y la métrica, cómo vamos a medir la métrica y el indicador. Debemos definir también, es una recomendación que, si es posible en el contrato, pongamos una meta.
¿no? Un valor meta y un valor mínimo. Por ejemplo, si mi métrica va a ser la cantidad de incidencias graves resueltas en un proyecto, pues lo mejor como cliente es ponerle un mínimo y una meta, ¿no? Si en algún momento la métrica está por debajo del mínimo, pues nosotros empezamos a implementar, hacer un análisis de causa-raíz, implementaciones de acciones de corrección y acciones correctivas para que esto no se repita. Y siempre tenemos que tener identificado un responsable, ¿no? El tema de las métricas es importante. Aquí una imagen de cómo pues una métrica corresponde a un objetivo, hay un valor meta, se ponen valores mínimos, ¿no? Pero es importante que todas las métricas estén alineadas a los objetivos del proyecto o a los requisitos del proyecto, ¿no? Aquí es importante siempre explicar el objetivo de la métrica, ¿vale? Otro tema importante es el tema de las auditorías y las inspecciones, ¿no? Desde etapa de planificación debemos tener esto mapeado. ¿Por qué? Porque las auditorías nos ayudan a la identificación de riesgos de manera oportuna, ya sean auditorías internas o externas, ¿no? Nos ayudan a identificar oportunidades de mejora, ¿no? Obtenemos conocimiento profundo de cómo funciona nuestra organización a través de auditorías e inspecciones, ¿no? Y logramos un conocimiento oportuno del estado y cumplimiento de los requisitos aplicables a través de las auditorías. Es importante que desde la etapa de planificación se defina cuáles van a ser las auditorías que se van a hacer en el proyecto. ¿Qué voy a auditar? ¿No? Auditorías y inspecciones. ¿Qué voy a auditar? O sea, uno en auditorías puede auditar los sistemas y los productos, ¿no? Puedo hacer auditorías al sistema y al producto. Y, por ejemplo, en el producto, en cuanto a BIM, ¿cuál sería? Pues tengo que auditar el nivel de información, el nivel de desarrollo geométrico, tengo que auditar, no sé, el nivel de coordinación, ¿no? Entonces, eso es importante. Y lo otro es tener una estrategia para la gestión de las desviaciones. En todo proyecto siempre va a haber una desviación, siempre van a haber desviaciones. Es inherente al concepto de proyecto, ¿no? Siempre vamos a tener complicaciones, errores. Lo que es inaceptable es que cometamos el mismo error a cada instante. Entonces, para eso, la ISO 9000 habla de no conformidades, o dentro de la gestión de calidad hablamos de no conformidades, de observaciones, de site issues o de RFIs, dependiendo de en qué parte del mundo estemos y demás. Las no conformidades nos ayudan, bueno, las no conformidades son incumplimientos de uno o varios de los requisitos establecidos en los requerimientos del proyecto. A veces, pues, el contratista, el diseñador, el mismo cliente no quieren emitir no conformidades, porque a veces, no sé. Sin embargo, el proceso que hay detrás del cierre de una no conformidad es fundamental, porque dentro del proceso de cierre de una no conformidad siempre se pide un análisis de causa raíz, ¿no? Y los análisis de causa raíz son importantes porque nos ayudan a implementar las acciones de corrección y correctivas sobre el verdadero problema, ¿no? Entonces, esto nos ayuda. Y para que esto tenga un mayor peso, es importante que en la etapa de planificación el cliente pues pueda vincular esto a los temas de valorización para que el contratista, el diseñador, tengan el compromiso de levantar las no conformidades en un periodo de tiempo determinado, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Hay muchos software, sistemas que nos ayudan a gestionar estas no conformidades. Aquí les hemos hecho una captura con algunos datos ocultos por temas, bueno. Y nuevamente tenemos que hacer un control de calidad BIM, tenemos que hacer un seguimiento y revisión de los entregables de calidad. Debemos hacer todo un plan para controlar la calidad. Entonces, cuando uno quiere hacer un control de calidad, lo podemos hacer en 3 momentos. La etapa de planificación, en el work in progress, ¿no? O sea, en el trabajo del día a día y en las entregas formales, ¿no? Entonces, en la etapa de planificación, pues, ¿qué se hace? Pues se genera el plan.
En la etapa de planificación nosotros nos sentamos, analizamos los requerimientos del proyecto y elaboramos un plan. ¿Qué plan? El plan de gestión de calidad, BIM, ¿no? En este caso. Y dentro de este plan de gestión de calidad BIM, nosotros vamos a definir qué tipos de revisiones, auditorías o inspecciones vamos a hacer en el trabajo del día a día del diseñador y constructor y en las entregas formales. ¿Por qué en el trabajo del día a día? Porque nosotros no podemos esperar a una entrega formal como cliente o como supervisión para saber si el diseñador o el constructor nos va a entregar la información o el producto o el servicio con los requisitos contractuales del proyecto correctamente cumplidos, ¿no? Nosotros debemos hacer controles en el work in progress para ver cómo está yendo el cumplimiento de los requerimientos del proyecto. Y en el work in progress implementar las acciones correctivas, las acciones de mejora, para que las entregas formales vengan correctamente hechas, ¿no? Y evidentemente tenemos que hacer chequeos también en las entregas formales. Esto se define en el plan de gestión de calidad BIM, ¿no? Luego hay que hacer inspecciones, ensayos, pruebas, hay que ejecutar vistas, hay que ir, muchas veces necesitamos ir a las instalaciones del proveedor para ver cómo va esto, y fundamental siempre recolectar lecciones aprendidas y acciones correctivas. Algo que hay que tener, ya estamos cerca al cierre, es que siempre cuando se habla de BIM, pregunta, ¿no? BIM, ¿qué es al final? ¿Es una entrada, es una herramienta o es una salida, ¿no? Y para explicar esto, me voy a apoyar un poco en la guía del PMBOK, del PMI, que es una guía de buenas prácticas, orientada a procesos, como le hemos hablado. Justamente en esta guía se habla de procesos de gestión del alcance, del cronograma, de costos, de calidad, ¿no? Entonces, esta guía tiene distintas áreas de conocimiento y muchos procesos por áreas de conocimiento, ¿no? Y estos procesos, pues, están conformados por entradas, herramientas y salidas, ¿no? Entonces, ¿cómo participa BIM aquí? Pues de manera transversal. Como BIM es una metodología, ¿vale? BIM es una metodología de trabajo colaborativo. Y va a participar dependiendo en qué proceso estemos. Puede participar como entrada, ¿vale? Puede participar como herramienta, o también puede participar como salida, ¿no? Por ejemplo, si estamos haciendo como un entregable, ¿no? Si le hemos pedido a una empresa que nos haga el diseño de un proyecto y le hemos pedido que haga un modelo 3D, un modelo 5D, al final esos modelos son entregables que nosotros tenemos que revisar, ¿no? Es un entregable, es una salida. O a veces también para hacer el cronograma, BIM puede ser una herramienta a través de los softwares de simulaciones del proceso constructivo. O a veces va a ser una entrada porque cuando nosotros como constructores queramos o como diseñadores queramos ejecutar un proyecto, el cliente que ha hecho una buena planificación nos va a entregar sus estándares, sus procedimientos, planes, requerimientos, que van a ser una entrada para nuestros procesos porque tenemos que cumplir esos requerimientos. Entonces, BIM puede participar como entrada de herramienta o salida. Conclusión, BIM es una metodología. Por todo lo que les he comentado, BIM es una metodología de trabajo colaborativo, ¿no? Que se apoya evidentemente en modelos 3D, ¿vale? Entonces, BIM en nuestro país es una metodología, ¿vale? Eso hay que tenerlo claro. Vale, entonces en resumen, hasta el momento que hemos visto que la clave en esta etapa es tener un buen sistema de gestión a nivel de organización y de proyecto, enfoque en la gestión de procesos, clave estandarizar, hacer un control y aseguramiento de calidad a través de indicadores y métricas y siempre hacer chequeos, auditorías, inspecciones tanto en el proceso como en el producto final. Conclusiones. La charla se llamaba BIM BDC en megaproyectos de infraestructura. Hemos hecho en la etapa final recién una definición de BIM, con todo el sustento que hemos visto previamente, y ahora vamos a entender
¿dónde entra el tema de BDC? El tema de BDC, en todo lo que les he expuesto, ha estado presente. Y ahora, cuando empecemos a definirlo, vamos a entender claro. BDC también es una metodología de trabajo propuesta por la Universidad de Stanford, ¿vale? De Estados Unidos, bajo los siguientes principios, ¿no? En realidad, las personas son las que hacen que los proyectos ocurran. Entonces, lo que dice la Universidad de Stanford es, ¿cómo hago para que las personas trabajen mejor juntas? ¿Qué se necesita? ¿Qué es lo que dice Stanford? Es que se necesitan unas sesiones ICE de trabajo colaborativo, donde se usen modelos tridimensionales, ¿no? Lo que hayamos comentado previamente, ¿no? La clave, trabajo colaborativo. Hoy en día existen numerosas herramientas que nos ayudan en el trabajo, ¿no? Para hacer los modelos bien, hay muchos softwares bien, hay drones que nos ayudan a hacer modelo de condiciones existentes, escáner láser. O sea, el tema ya no es, el problema no es un tema de herramientas, ¿no? Pero sí que es un tema importante que tengamos las herramientas que nos ayuden a hacer nuestro trabajo, ¿no? Pero hay algo que hay que tener claro y es justamente lo que estaba diciendo durante toda la charla. Así tengamos nosotros el mejor equipo y las mejores herramientas, no vamos a lograr mucho si estamos trabajando en flujos de trabajo pobre. Eso es casi, como en resumen, en pocas palabras y simples, todo lo que he venido diciendo. Por más que tengamos el mejor equipo y las mejores herramientas, si estamos trabajando en flujos, en procesos pobres, es decir, que no están estandarizados y demás, no vamos a lograr mucho. Y lo que dice la Universidad de Stanford, que nosotros lo primero que debemos tener claro es los procesos. Y para eso la Universidad de Stanford ha definido una metodología que se llama Project Production Management, ¿no? Y luego lo siguiente, la mejor gente, las mejores herramientas y los mejores procesos no van a importar a menos que estemos enfocados en las cosas correctas. ¿Qué quiere decir? Tener los objetivos del proyecto claros y los objetivos del cliente claros. ¿Cómo vamos a saber que estamos enfocados en las cosas correctas? A través de las métricas, que eso es lo que hemos estado comentando. Para eso es importante establecer y monitorear los objetivos del proyecto y del cliente. ¿Vale? Los objetivos claros, con la mejor gente, las herramientas, procesos, no van a garantizar el éxito en un megaproyecto, a menos que se tenga una adecuada gestión del programa. Al final, un megaproyecto está compuesto por muchos proyectos pequeños y a eso también se le llama, al final, un megaproyecto trabaja a veces con programas o portafolios, que son un conjunto de proyectos, ¿no? Entonces, si no logramos alinear los objetivos del programa con los objetivos del cliente del proyecto, pues tampoco vamos a tener éxito. A todo esto, ¿no? A esta estructura de aquí, se le conoce como BDC. Cuando nosotros logramos alinear los objetivos del cliente, los objetivos del proyecto, trabajo colaborativo entre los stakeholders facilitados por un entorno contractual, por un marco contractual, como estuvimos comentando, más los softwares BIM y más los procesos claros, a todo eso, con unas métricas de producción, con controles de calidad y mejora continua, para garantizar proyectos de alto desempeño, edificios de alto desempeño y procesos de alto desempeño, a todo eso se le conoce como BDC. ¿Vale? A toda esta estructura se le conoce como BDC, ¿no? Y si nos hemos dado cuenta al inicio del proyecto, estuvimos hablando de la importancia de que esto esté alineado, de la importancia de tener un marco contractual para facilitar ese trabajo colaborativo, la importancia de cómo las personas tienen que apoyarse en la tecnología, en los modelos, y la importancia sobre todo de tener los procesos claros. Todo eso lo estuvimos comentando. Entonces, a esto se le conoce como BDC, al tema de las métricas, clave, el tema de los controles de calidad, ¿no? Eso fue lo que estuvimos comentando, ¿vale? Y obviamente, si estamos en un megaproyecto, si alineamos esto es una parte de un megaproyecto. Todo eso tiene que estar alineado con los objetivos del programa, parte del megaproyecto. Y aquí es donde nosotros, a este nivel, se resuelven las complejidades externas que comentamos al inicio. ¿Ven cómo todo va cerrando? Aquí la complejidad
organizacional, y aquí se resuelve la complejidad técnica a ese nivel. Con otras conclusiones, ya de todo lo que hemos comentado. Ciertamente existe una gran brecha de infraestructura en nuestro país, como hemos visto, de cerca de 360.000 millones de soles a mediano y largo plazo. La mayoría de obras paralizadas fueron ejecutadas bajo una metodología tradicional, sin BIM, de administración directa y por contrata, o sin PMO, sin todo lo que hemos comentado, ¿no? Y hemos dicho también que es una buena práctica que la implementación de nuevas metodologías, herramientas, sea liderada por la alta gerencia y materializada por las PMOs. Una aplicación sin estándares de BIM puede convertirse en un gran problema, y un enfoque en los sistemas de gestión acorde a la ISO 9001, como bien recomienda la ISO 19650, que es de BIM, y con métricas nos puede ayudar a reducir la variabilidad en los procesos de nuestro proyecto. Todo esto nos va a ayudar a incrementar las probabilidades de éxito de nuestro proyecto, pero no lo garantiza, porque para que un proyecto tenga éxito, tiene que pasar muchas cosas. ¿Vale? Pues esto es todo de mi parte. Creo que nos ha tomado cerca de 1 hora y 20 conversar de esto. Esta es una primera parte, como estuvimos comentando. Espero tengamos alguna otra oportunidad para desarrollar las 4 partes que tiene este tema, ¿no? Muchas gracias. Estoy a vuestra disposición para las consultas que tengan de ser necesario. ¿Vale? No sé si hay alguna consulta, si no, le cedo el paso a los organizadores del Colegio de Ingenieros. Estoy viendo a ver si hay preguntas. Igual si no tienen si no tienen preguntas aquí, y si las preguntas les surgen luego, aquí les dejo mi correo y mi número, igual por ahí me pueden hacer llegar las consultas o a través del Colegio de Ingenieros, y voy a tratar de responderlas a la brevedad, ¿no? No, no. ¿Qué pasó? No, ¿por qué no me deja? No sé, no sé si se ve. No hay nada. Allá, acá el ingeniero José Carlos Zabaleta indica si tienes algún informe sobre el reporte de los avances de los trabajos en ARC. Me parece que se entrecortó. A ver, ahora sí. Está cruzando. A ver. Ya, indica si tienes algún informe sobre el reporte de los avances de los trabajos en ARCC. Bueno, yo dejé de trabajar en la RCC hace ya un par de años. Me parece que hay algún cruce. La verdad no tendría un reporte a la mano de cómo está actualmente el tema de la RCC, ¿no? Sin embargo, quizás algo que hay que comentar de la RCC es que
digamos, todo el programa de la RCC, todo ese megaproyecto, una parte se está ejecutando bajo los acuerdos de gobierno a gobierno, los cuales han tenido importantes avances, incluso durante la pandemia, pues era un poco lo que estaba dinamizando la construcción. Sé que hay algunos proyectos que tuvieron problemas, y luego hay otra parte de la RCC, de proyectos que se están ejecutando mediante un rol financiador, donde la RCC solo financia los proyectos y la ejecución se está haciendo de manera tradicional. Ahí tengo entendido que sí, que están teniendo más problemas, ¿no? Yo solo quisiera comentar que hay que diferenciar un poco esos dos grupos de proyectos que está manejando la RCC. Los que están siendo ejecutados mediante los acuerdos de gobierno a gobierno y los que están siendo ejecutados de manera tradicional, ¿no? Aquí hay otra pregunta del ingeniero Gabriel Ramírez. ¿Cómo hacer que se implemente el BIM en los gobiernos locales, que de alguna manera son los gobiernos con menos recursos? Ah, vale. Esa es una muy buena pregunta. Para eso, justamente, bueno, aquí igual voy a aprovechar para mostrarles. Como les había comentado, el tema de BIM está siendo una política, ¿no? Es una prioridad para nuestro país para mejorar un poco la productividad de nuestra industria, ¿no? Entonces, el Plan BIM Perú, desde que se ha formado en el 2019, ha sacado, acá, a ver, hay muchos campos para lograr una implementación a nivel regional y local. Lo primero, para lograr una implementación a nivel público, para proyectos que se ejecuten bajo la ley de contrataciones del Estado y demás, es que debe tener un marco contractual que respalde al funcionario público, al ingeniero, a requerir bien en sus proyectos, ¿no? ¿no? A destinar un presupuesto para ello. Entonces, lo primero, una de las primeras cosas, una de las primeras líneas de acción que está ejecutando el Plan BIM Perú es sacar normativa que respalde eso, ¿no? Entonces, aquí en esta página van a encontrar toda la normativa que ya se ha ejecutado, que se han emitido decretos supremos, reglamentos, leyes, resoluciones, y aquí van a encontrar guías, notas técnicas de cómo implementar bien a nivel público, ¿no? También ha sacado una serie de recursos, manuales, videos, ayudas para implementar estándares, procedimientos, plantillas para implementar BIM, ¿no? Desde cómo requerirlo, cómo controlarlo y cómo recibirlo, ¿no? Ha sacado bastantes lineamientos. Entonces ya existe más o menos un marco contractual. Creo que todavía tiene como les dije, faltan 7 años todavía para que esto se empiece a exigir. Entonces se tiene que modificar mucho de la forma tradicional de ejecutar los proyectos para que esto se dé, ¿no? Hay que modificar la ley de contrataciones del Estado para que eso se concrete, y en eso está trabajando actualmente el gobierno. La otra línea de acción en paralelo es que evidentemente a día de hoy no todos los arquitectos, ingenieros o los que, ¿no?, en el Perú están o conocen, dominan el tema de la metodología BIM. Entonces ahí lo primero que está haciendo es ir desde las universidades. El Plan BIM Perú tiene proyectos pilotos en universidades para implementar BIM, las mallas curriculares en universidades privadas y públicas, y aparte hay muchas otras universidades privadas que son pioneros en incorporar BIM en su malla curricular. Están yendo hasta la universidad. Luego, hace poco el Plan BIM Perú sacó una convocatoria de proyectos pilotos, como les estaba comentando, a distintos niveles y en distintos sectores, ¿no? A nivel local, regional y nacional, para asesorarlos directamente e implementar bien en proyectos pilotos y sacar las lecciones aprendidas, ¿no? Y luego también uno de los planes que tiene el Plan BIM Perú es tener un sistema virtual para capacitar ahí de manera masiva a todos los ingenieros en temas de BIM, ¿no? Entonces, son varios los lineamientos. Ahora, si hay alguna entidad pública que ya tomó la decisión, se quiere adelantar a este tema y quiere un poco innovar, pues lo primero para implementar el BIM, lo primero es conocer cómo está la casa. Es decir, hacer un diagnóstico de la organización
hacer un diagnóstico de la madurez del nivel de gestión de la organización. Luego hay que tomar la decisión política, ¿no? O sea, es decir, no sé, a nivel de gerencia de la entidad local, regional, tiene que haber el visto bueno para que se implemente bien. Con el visto bueno, con esa política, pues se inicia con la implementación. Hay que formar un equipo BIM que se encargue de liderar esa implementación. Hay que hacer el mapeo de los procesos, ver qué procesos se van a modificar con el tema de BIM, escoger un proyecto piloto dentro de nuestra organización, implementarlo, escoger las lecciones aprendidas y luego hacer una implementación progresiva en nuestra organización. Yo les he mostrado muchos usos BIM, sin nombrarlos, el tema de coordinación 3D, metrados y presupuestos con BIM, planificación, y hay un montón de usos BIM más. Lo recomendable es que la implementación sea progresiva, empezar por lo más fácil, porque siempre, en cualquier implementación BIM, va a existir una pérdida de productividad al inicio. ¿Vale? Siempre. Y esa pérdida de productividad hay que reconocerla, hay que tenerla mapeada. ¿Sí? Cualquier nueva metodología, cuando es implementada por primera vez, genera una pérdida de productividad, ¿no? Pero luego esa productividad se mejora. Entonces, por eso hay que hacerlo de manera progresiva. Tener métricas, ¿no? Porque la idea es que este tema mejore nuestro desempeño, ¿no? No es usarlo por usar, sino mejore nuestro desempeño. ¿Cómo vamos a saber que estamos mejorando nuestro desempeño? Hay que tener métricas, hay que medirlas, ¿no? Entonces, bueno, para no extendernos mucho, esas serían algunas consideraciones, ¿no? Yeltsin, ya no hay ninguna pregunta, pero bueno, varios ingenieros indican que es una excelente exposición y también saludos desde Bolivia. Hoy día nos ven desde Bolivia. Genial. El 3 de mayo vamos a tener un conversatorio sobre el BIM con el comité BIM, ¿no? Ahí está Luciano, Joaquín Varías, Elliot y Cristian Cabrera. Indicaste que eran 4 etapas, creo, para tu conferencia. Sí, el tema es muy amplio. Yo ¿Ya? lo he cogido un poco los grupos de procesos de la guía del PMBOK, es planificación, ¿no? A ver, buenas prácticas en planificación, en ejecución, en monitoreo y control, y cierre. La etapa de cierre también es algo fundamental que a veces muy poco se Claro, habla. lo voy a coordinar para ver si el 10 de mayo continúas. Dale, perfecto. ¿Ya, Yeltsin? Bueno, acá a nombre del capítulo y del comité BIM, te vamos a otorgar un certificado por la participación del día de hoy. Aquí está Yeltsin, que va a ser enviado a tu correo. Vale, perfecto. Muchísimas gracias y ya hasta la próxima. Perfecto, gracias Karina por la invitación y bueno, estoy a No, vuestra gracias a ti, más bien. disposición. Ok, gracias. Gracias a todos los participantes del día de hoy. Nos vemos. Nos vemos, gracias.